Diego llevaba 3 semanas mirando el techo de su habitación cada noche, preguntándose cuándo exactamente todo se había torcido. No era que las cosas hubieran explotado de repente. Era peor. Era como ver cómo una planta se marchita día tras día y fingir que solo necesita un poco más de agua. Maribel ya no lo miraba igual. Ya no reía con esa risa que hacía que todo pareciera más ligero. Y él, maldita sea, había estado tragándose las excusas como si fueran medicina amarga. Tengo reunión hasta tarde. El proyecto me tiene agobiada. Necesito espacio para pensar. Cada frase era una puñalada envuelta en papel de regalo. Pero Diego había construido una fortaleza de negación tan sólida que ni un terremoto la habría derribado. Hasta aquella noche. La noche en que todo se derrumbó con el simple gesto de desbloquear un teléfono. Era viernes. Maribel había salido con compañeras del trabajo otra vez. Diego estaba en el sofá con una cerveza tibia entre las manos, viendo una serie que ya no seguía realmente. El móvil de ella vibró sobre la mesa de cristal. 1, 2, 3 veces. Normalmente no habría mirado. Diego no era de esos, pero algo en la insistencia de esas notificaciones le hizo fruncir el ceño. Se inclinó hacia adelante. La pantalla mostraba un nombre. Javi. Javi. ¿Quién coño era Javi? Tomó el teléfono sin pensar demasiado, sin código de bloqueo. Maribel nunca ponía código. No tengo nada que esconder, solía decir con esa sonrisa que ahora le parecía de una hipocresía aplastante. Abrió WhatsApp, y ahí estaba. Meses de conversaciones que le retorcieron las tripas como si alguien estuviera estrujando una esponja empapada. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Eres lo mejor que me ha pasado este año. Diego sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Scrolleó hacia arriba. Febrero. Las conversaciones empezaban en febrero, 4 meses atrás. 4 meses de te quiero que ella le decía a él mientras tecleaba otras palabras a otro hombre. Fotos, no explícitas, pero íntimas. Ella en el café donde supuestamente trabajaba horas extra. Él, un tipo con barba hipster y sonrisa de quien sabe que está haciendo algo prohibido. Diego dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Se levantó, caminó hacia la ventana. Madrid brillaba allá abajo, indiferente a su pequeño apocalipsis personal. Las luces de los coches se movían como células sanguíneas por las arterias de la ciudad. Todo seguía. El mundo no se había detenido, aunque el suyo acababa de estrellarse contra un muro. ¿Cuántas veces uno ignora las señales porque aceptarlas duele demasiado? Diego había visto los cambios, el perfume nuevo, las risas escondidas mientras tecleaba. Las noches donde Maribel se quedaba dormida dándole la espalda, abrazada a su maldito teléfono como si fuera un salvavidas. Pero había elegido la ceguera voluntaria, porque enfrentar la verdad significaba admitir que la persona en la que más confiaba era capaz de esto. Escuchó la llave en la cerradura cerca de la medianoche. Maribel entró con ese aire cansado pero satisfecho de quien ha tenido una buena noche. Sonrió al verlo. «Hola, cariño, ¿todavía despierto?» Diego la miró sin moverse de la ventana. Algo en su postura debió alertarla porque su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa? ¿Quién es Javi?» No era una pregunta, era una sentencia. El rostro de Maribel se descompuso en cámara lenta. Primero confusión fingida, luego pánico real, finalmente esa resignación de quien sabe que el juego ha terminado. «Diego, yo. 4 meses, Maribel. 4 putos meses». Ella se acercó con las manos extendidas como si se aproximara a un animal herido. Y tal vez eso era él ahora. «No es lo que piensas». Diego soltó una carcajada seca, vacía. «¿No es lo que pienso? He leído las conversaciones, todas, cada maldita palabra. Es solo, es complicado, es alguien con quien puedo hablar. Hablar». Diego repitió la palabra como si fuera veneno. «¿Y conmigo qué hacías? ¿Comunicarte por señales de humo?» Maribel se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Cuando habló, su voz sonaba pequeña, patética. «No ha pasado nada físico, te lo juro. Solo necesitaba algo diferente. Alguien que me entendiera de otra forma». Ahí estaba, la clásica racionalización, como si limitar la traición a lo emocional la hiciera menos dolorosa, como si enterrar un cuchillo solo hasta la mitad fuera un acto de misericordia. ¿Algo diferente? Diego sintió como la rabia empezaba a hervir bajo la superficie de su piel. ¿Y yo qué era? El plato principal mientras él era el postre. No lo reduzcas a eso. Entonces ilumíname. Explícame cómo carajos justificas esto. Maribel levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero Diego no sintió lástima. Solo un vacío creciente donde antes había algo que se parecía al amor.
Tú siempre estás tan tranquilo, predecible. Nunca discutimos, nunca hay conflicto, nunca. Nunca te traiciono, interrumpió Diego. Eso es lo que nunca hago. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Diego podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo una pequeña muerte. Maribel intentó acercarse de nuevo, pero él retrocedió. No me toques. Diego, por favor. Podemos arreglar esto. Puedo dejarlo. Puedo. ¿Puedes qué? ¿Deshacer 4 meses de mentiras? ¿Borrar cada vez que me dijiste te quiero mientras pensabas en él? La voz de Diego se quebró en la última palabra. Odiaba ese sonido. Odiaba la vulnerabilidad que exponía. Se giró hacia la habitación. Voy a dormir en el cuarto de invitados. Diego, no. La palabra salió como un latigazo. No quiero escuchar más excusas. No esta noche. Cerró la puerta tras de sí y se quedó ahí parado, respirando como si hubiera corrido un maratón. Sus manos temblaban. Todo temblaba. Se dejó caer en la cama individual, mirando un techo que no era el suyo, en una habitación que olía a desuso y a sueños rotos. Diego no durmió. Pasó las horas reconstruyendo cada momento de los últimos meses, buscando pistas que ahora parecían tan obvias. El día que ella cambió la contraseña de su portátil por seguridad. Las veces que salía a hacer recados y volvía demasiado feliz. Las noches donde hacían el amor y él sentía que ella estaba en otro lugar, con otra persona. Cuando uno deja de ser suficiente para alguien, ¿es gradual o hay un momento exacto donde la balanza se inclina? Diego había creído que estaban construyendo algo sólido, una vida, un futuro. Habían hablado de casarse el próximo año, de buscar un piso más grande, de todo lo que supuestamente hacen las parejas que se aman. Pero el amor, descubrió esa noche, podía ser un espejismo. Y él había estado caminando hacia él en el desierto, muriendo de sed, sin darse cuenta de que no había nada real esperándolo. El lunes llegó como un borrón. Diego había llamado enfermo al trabajo. No podía enfrentar las sonrisas de los colegas, las preguntas sobre su fin de semana, la normalidad aplastante de un mundo que seguía girando. Maribel había intentado hablar con él 2 veces más, pero él se había encerrado en un silencio que era más elocuente que cualquier grito. El martes por la tarde, mientras ella estaba en el trabajo, Diego empezó a empacar, no sus cosas, las de ella. Cada prenda, cada libro, cada pequeño objeto que gritaba «ella vivió aquí» fue cuidadosamente guardado en cajas. No era crueldad, era supervivencia. No podía respirar en un espacio que seguía oliendo a su perfume, a su traición. Rubén apareció sin avisar el miércoles. Su mejor amigo desde la universidad tenía ese sexto sentido para detectar catástrofes personales. Tocó el timbre 3 veces antes de que Diego abriera. «Tío, pareces un cadáver andante». Diego no respondió, solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Rubén miró las cajas apiladas en el salón y silbó bajito. «¡Mierda! ¿Qué pasó?» Diego le contó todo, cada detalle. Mientras hablaba, algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Decirlo en voz alta lo hacía real de una forma que no lo había sido cuando solo existía en su cabeza. Rubén escuchó sin interrumpir. Cuando Diego terminó, se sirvió 2 vasos de whisky. Le pasó uno. «Por los hijos de puta que no merecen nuestro tiempo». Brindaron. El alcohol quemó, pero fue un dolor bienvenido. Un recordatorio de que todavía podía sentir algo que no fuera ese vacío nauseabundo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rubén. Diego miró las cajas. Miró el apartamento que había sido su hogar, pero ahora era solo un contenedor de recuerdos envenenados. «Irme. ¿A dónde? No lo sé todavía. Pero no puedo quedarme aquí. No puedo ver estos muebles, estas paredes y no recordar cada mentira». Rubén asintió. No intentó disuadirlo. Eso era lo que Diego valoraba de él. No vendía falsas esperanzas ni frases hechas sobre el tiempo que lo cura todo. «Mi hermano tiene un piso vacío en Malasaña. Está reformándolo, pero la habitación principal es habitable. Puedes quedarte ahí un tiempo». Diego cerró los ojos. Un respiro, una salida. «Gracias, tío. Para eso estamos». Además, Rubén sonrió con amargura. «Yo pasé por algo similar el año pasado. Sé lo que es querer arrancarse la piel para no sentir». Esa noche Diego escribió una carta, no un mensaje. Una carta física, en papel, con su letra inclinada que siempre había sido un desastre. Le llevó 2 horas y 3 borradores. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa del comedor junto con las llaves del apartamento. No era larga, no era poética, era simplemente honesta. «Maribel, cuando te conocí pensé que había encontrado algo permanente. Alguien con quien construir, no algo que construir encima de mentiras.
No voy a fingir que entiendo por qué lo hiciste. Tal vez nunca lo entienda. Tal vez no necesite entenderlo. Me voy. No porque huya, sino porque quedarme sería traicionarme a mí mismo, y ya he tenido suficiente traición para toda una vida. No te odio, ojalá pudiera. Sería más fácil, solo estoy agotado de sentir. Tus cosas están empacadas, recógelas cuando quieras. No voy a estar aquí. No me busques, necesito silencio para recomponerme. Y tú necesitas descubrir qué es lo que realmente quieres, porque claramente, durante 4 meses, no fui yo. Diego salió del apartamento a las 3 de la madrugada. Rubén lo esperaba abajo con su coche. Diego subió con una maleta, su portátil y un dolor en el pecho que sentía como si tuviera costillas rotas. Mientras Madrid desaparecía por el retrovisor, Diego se permitió llorar por primera vez. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro y caían sobre sus manos cerradas en puños. Lloró por la relación que creía tener, por la Maribel que pensó que conocía, por el Diego ingenuo que había elegido creer en lugar de ver. Pero también en algún rincón profundo de su ser sintió algo más, algo pequeño y frágil, pero innegablemente presente. Alivio, porque finalmente había dejado de fingir, había dejado de cargar con un peso que nunca fue suyo. Y aunque el camino adelante era oscuro e incierto, al menos ahora era su camino. El piso en Malasaña olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. Rubén lo ayudó a subir las cosas y se quedó hasta que amaneció, hablando de todo y de nada. Cuando finalmente se fue, Diego se quedó solo en medio de una habitación vacía que de alguna forma se sentía más llena que el apartamento que acababa de dejar. Se tumbó en el colchón sin sábanas y miró el techo agrietado. Este no era el final que había imaginado para su historia con Maribel, pero tal vez los finales nunca son lo que esperamos. Tal vez la vida real no viene con violines ni créditos que ruedan, solo viene con decisiones, y él había tomado la suya. Diego cerró los ojos y por primera vez en semanas sintió que podía respirar. Las primeras 2 semanas en Malasaña fueron como existir bajo el agua. Diego se movía, comía, incluso dormía a veces, pero todo tenía esa cualidad distorsionada de algo que pasa al otro lado de un cristal grueso. El mundo seguía haciendo ruido, pero él lo escuchaba amortiguado, lejano, como si ya no le perteneciera realmente. El piso era un desastre hermoso. Paredes a medio pintar, cables colgando del techo en lo que algún día sería una lámpara decente, suelo de tarima con manchas de barniz. Pero tenía algo que el apartamento perfecto con Maribel nunca tuvo. Era honesto en su caos. No fingía ser algo que no era. Diego volvió al trabajo la segunda semana. Sus colegas notaron algo, pero nadie preguntó directamente. Los españoles tienen esa habilidad particular de detectar el dolor ajeno y rodearlo con respeto silencioso, al menos hasta que la persona esté lista para soltar la historia entre copas. Marta, la recepcionista, le trajo café sin que lo pidiera. Carlos, su jefe, le asignó proyectos que podía hacer solo, sin reuniones de equipo ni socialización forzada. El trabajo se convirtió en su ancla. Líneas rectas, ángulos perfectos, estructuras que tenían sentido. Diego se perdía en planos arquitectónicos donde todo encajaba según reglas inmutables. No como las relaciones humanas, donde las personas podían cambiar las reglas a mitad del juego y llamarlo complicado. Maribel lo llamó 17 veces la primera semana. Diego contó. No porque quisiera contestar, sino porque cada llamada era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Dejó de contar después del día 10. Bloqueó su número el día 14. No por rabia, por supervivencia. Como cerrar una ventana cuando hay tormenta afuera. Rubén aparecía 3 o 4 veces por semana. A veces con cerveza, a veces con comida china, siempre con esa presencia que no exigía nada. Se sentaban en el suelo del salón porque Diego todavía no había comprado muebles. Comían directo de los envases de cartón y veían partidos de fútbol donde ninguno de los dos realmente seguía el marcador. ¿Has pensado en ir a terapia?, preguntó Rubén una noche, casual, como quien pregunta por el tiempo. Diego masticó despacio su chow mein antes de responder. ¿Para qué? ¿Para que alguien me diga que no fue culpa mía? Ya lo sé. No necesito pagar 80 euros la hora para escucharlo. No es solo eso, tío. Es para que no te pudras por dentro. Diego miró a su amigo. Rubén tenía esa mirada que había visto demasiado como para andar con rodeos. ¿Tú fuiste? 6 meses, después de lo de Lucía. Rubén se encogió de hombros. No fue magia, pero me ayudó a no sentir que estaba volviéndome loco.
Diego asintió lentamente. Tal vez más adelante. Por ahora apenas podía lidiar con levantarse cada mañana y fingir que todo estaba remotamente bien. El primer mes fue un ejercicio de resistencia. Diego descubrió que el dolor no era constante. Venía en oleadas. Había mañanas donde se despertaba y por 3 segundos gloriosos no recordaba. Luego la memoria caía sobre él como un yunque y tenía que reaprender que Maribel ya no era parte de su vida, que el nosotros que había construido mentalmente era ficción. ¿Cuánto tiempo tarda uno en desaprender el amor? No hay manual, no hay cronograma, solo hay días que se arrastran y noches que se sienten eternas. Una tarde de viernes, Diego estaba en un bar cerca de su nuevo piso. No era su tipo de sitio habitualmente, demasiado hipster, demasiado ruidoso, pero la soledad del apartamento vacío se había vuelto claustrofóbica. Se sentó en la barra con una caña que bebía sin realmente saborear. Mal día o mala vida. La voz venía de su izquierda. Diego giró y encontró a una mujer de unos 30 años, pelo corto teñido de un rojo imposible, sonrisa torcida que sugería que había visto suficiente mierda como para encontrarla divertida. ¿Tan obvio es? Llevas 20 minutos mirando esa cerveza como si contuviera las respuestas del universo. Se deslizó al taburete junto al suyo sin esperar invitación. Soy Inés. Diego. Bien, Diego. ¿Ruptura reciente o crisis existencial? Él soltó algo parecido a una risa. ¿Por qué no ambas? Un clásico. Inés pidió un vermut al camarero con familiaridad de cliente regular. Déjame adivinar. Ella te dejó por alguien más interesante. Al revés. Yo la dejé por alguien más honesto. Es decir, cualquiera. Inés silbó bajo. Infidelidad. Joder. Eso duele diferente. Diego la miró con más atención. Había algo en su franqueza que desarmaba, como si estuviera demasiado cansada para los juegos sociales habituales. Voz de la experiencia. 3 años con un tío que resultó tener otra vida completa en Barcelona. Esposa, 2 críos, la hipoteca, todo el paquete. Bebió su vermut de un trago. Los tíos sois todos iguales. ¡Ey, yo soy el engañado aquí! ¡Toché! Inés sonrió. Mira, no te conozco de nada, pero te voy a dar el único consejo que vale la pena. No idealices lo que tuviste. Cuando estás en el fango es fácil recordar solo los días de sol, pero si te traicionó es porque el sol era mentira desde el principio. Diego procesó sus palabras. Tenía razón en cierto modo. Ya había empezado a hacer eso, a editar la relación en su mente, a suavizar los bordes ásperos y quedarse solo con los momentos dorados, como si su cerebro intentara protegerlo del peso completo de la verdad. ¿Y tú? ¿Ya lo superaste? Inés se rió, pero no había humor real en el sonido. ¿Superar? No sé si uno supera estas cosas, solo aprende a vivir con el peso de forma diferente. Como una mochila que llevas tanto tiempo que te olvidas de que está ahí, hasta que alguien te pregunta y vuelves a sentirla. Hablaron durante 2 horas, sobre traiciones y decepciones, sobre cómo la confianza es más frágil de lo que creemos y más difícil de reconstruir. Inés trabajaba en una editorial, vivía sola con un gato al que odiaba pero seguía alimentando, y tenía esa filosofía cínica que solo viene después de haber creído demasiado y haberse estrellado. Cuando Diego volvió al piso esa noche se sintió menos solo, no curado, no completo, pero menos solo. A veces eso era suficiente. Los días comenzaron a tener textura otra vez. Diego compró muebles, un sofá de segunda mano que tenía ese encanto desgastado de algo que ha vivido historias, una mesa que montó él mismo, mal, pero era suya, cuadros sin marco apoyados contra las paredes porque todavía no encontraba la energía para colgarlos. El piso seguía siendo un trabajo en progreso, como él. Empezó a correr por las mañanas, no porque le gustara, el running era una tortura inventada por masoquistas, sino porque descubrió que si agotaba su cuerpo lo suficiente, su mente tenía menos energía para torturarlo con recuerdos. Corría por las calles todavía vacías de malasaña, entre grafitis y tiendas cerradas, hasta que sus pulmones ardían y no podía pensar en nada más que en respirar. ¿Es así como uno se reconstruye? ¿A través de rutinas y kilómetros y días que se acumulan lentamente hasta que duelen menos? Diego no tenía respuestas, solo tenía zapatillas gastadas y piernas que dolían de forma física, tangible, real, un dolor que podía entender. 2 meses después de dejar el apartamento, Diego tropezó con Maribel, literalmente, en un Mercadona del centro, en el pasillo de los cereales, porque el universo tiene un sentido del humor retorcido. Diego. Su nombre en los labios de ella todavía tenía poder,
un cosquilleo eléctrico que recorrió su columna vertebral antes de que pudiera controlarlo. Se giró. Maribel estaba más delgada, ojeras que el maquillaje no ocultaba del todo, pelo recogido en una coleta descuidada que nunca se habría puesto antes. Maribel, silencio incómodo. ¿Qué se dice en estos momentos? ¿Cómo estás? Cuando la respuesta es obviamente destruido por tu culpa. Te he llamado, dijo ella finalmente. Lo sé. No contestaste. No. Maribel mordió su labio inferior, un gesto que Diego conocía. Nerviosismo, incertidumbre. ¿Podemos hablar? ¿Un café? Cada fibra del ser de Diego gritaba que no, pero había una parte pequeña, esa parte idiota que todavía recordaba cómo ella reía cuando veían películas malas, que quería escuchar. Quería que ella le diera una razón, una explicación que hiciera que todo tuviera sentido. 10 minutos, dijo. Hay un sitio en la esquina. Se sentaron en mesas de metal frío con cafés que ninguno de los dos tocó realmente. Maribel jugaba con el asa de su taza, evitando su mirada. Terminé con Javier, dijo abruptamente. Hace un mes. Diego no sintió la satisfacción que esperaba, solo un vacío sordo, y me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida. Su voz se quebró. Lo siento tanto, fui una estúpida. Busqué algo que ya tenía y lo destruí todo en el proceso. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Reales, no fingidas. Diego lo sabía, conocía la diferencia, pero eso no cambiaba nada. ¿Qué esperas que diga, Maribel? Que me des otra oportunidad, que podamos intentarlo de nuevo. Que finja que no pasó nada. La voz de Diego salió más dura de lo que pretendía. Que olvide 4 meses de mentiras, que confíe en ti otra vez. Puedo cambiar, lo prometo. No. Diego negó con la cabeza, sorprendido por la claridad que sentía. No puedes prometer eso. Nadie puede. Y aunque pudieras, no soy yo quien necesita cambiar aquí. Diego, por favor. ¿Sabes qué es lo peor? Diego se inclinó hacia adelante. No es que me engañaras. Es que cuando te descubrí intentaste minimizarlo. Solo fue emocional, como si eso lo hiciera mejor, como si traicionar mi confianza en secreto fuera menos doloroso que traicionar mi cama. Maribel sollozaba ahora, rostro entre las manos. Parte de Diego quería consolarla. 3 años de instintos no desaparecen en 2 meses, pero se mantuvo firme. Espero que encuentres lo que buscas, dijo levantándose. De verdad, pero no va a ser conmigo. Salió del café sin mirar atrás. Sus manos temblaban. Su corazón latía demasiado rápido, pero había algo más. Orgullo, respeto propio, la certeza de que había hecho lo correcto incluso cuando dolía. Llamó a Rubén desde la calle. La vi. Mierda, ¿estás bien? Creo que sí. Diego se sorprendió de que fuera verdad. Me pidió volver, le dije que no. Joder, tío, eso toma agallas. O desesperación por no volver a sentir lo que sentí aquellos primeros días. Eso también. Rubén hizo una pausa. ¿Quieres compañía? No. Creo que necesito estar solo con esto un rato. Colgó y empezó a caminar sin rumbo particular. Madrid se extendía a su alrededor, millones de vidas intersectándose, cada una con sus propios dramas y tragedias. Diego era solo uno más, y había algo liberador en eso. No era especial en su sufrimiento, no era único en su dolor, solo era humano, tropezando a través de la vida, intentando no romperse demasiado en el proceso. Esa noche, en su piso medio decorado, Diego sacó una libreta que no había tocado en años. En la universidad solía escribir. Nada serio, solo pensamientos dispersos, intentos de procesar el mundo a través de palabras. Abrió una página en blanco y comenzó. No sé cuándo dejé de ser suficiente, o tal vez nunca lo fui y solo fingimos bien durante 3 años. Las mentiras son más fáciles cuando ambos quieren creer. Me pregunto si ella piensa en mí cuando está sola, si siente este mismo vacío que es presencia y ausencia al mismo tiempo. Probablemente no. Probablemente su dolor es diferente, el arrepentimiento de perder algo seguro, no el dolor de ser traicionado. Hoy le dije que no, a volver a intentar a todo. Se sintió como saltar un acantilado sin saber si hay agua abajo, pero quedarme habría sido ahogarme lentamente, y eso es peor. Estoy aprendiendo que el amor propio es más brutal que el amor romántico. Te obliga a tomar decisiones que duelen como el infierno, pero que sabes que son correctas. Te obliga a mirarte en el espejo y preguntarte cuánto estás dispuesto a tolerar antes de perderte completamente. La respuesta, descubrí, es no mucho más. Cerró la libreta. No era literatura, no era profundo, pero era suyo. Honesto y crudo y real. Diego miró por la ventana. Madrid parpadeaba en la oscuridad.
En algún lugar ahí fuera, Maribel también estaba mirando la ciudad, probablemente llorando, probablemente odiándose. Y él sentía compasión, no amor, no deseo de volver. Solo esa comprensión distante de que ambos eran humanos defectuosos tratando de navegar las imposibilidades del corazón. Pero él lo estaba haciendo solo, sin muletas, sin atajos, y aunque era el camino más difícil, era el único que lo llevaría a algún lugar real. Diego se preparó para dormir esa noche con algo parecido a la paz. No felicidad, todavía no, pero paz. El tipo de calma que viene después de la tormenta, cuando el aire está limpio y puedes ver el horizonte claramente por primera vez en meses. Mañana volvería a doler, pasado también, pero cada día un poco menos. Y eso, descubrió, era lo más parecido a la esperanza que necesitaba ahora. El otoño llegó a Madrid con esa melancolía particular que tienen las hojas cayendo sobre aceras mojadas. Diego llevaba 4 meses viviendo solo. 4 meses desde que había cerrado la puerta de su antigua vida y había empezado a construir algo nuevo desde los escombros. No fue un cambio dramático. No hubo momento de iluminación donde todo encajó de repente. Fue más sutil, más gradual. Como darte cuenta de que has estado cargando una mochila pesada durante kilómetros y de repente notas que ya no está ahí. Diego se despertó un martes y no pensó en Maribel inmediatamente. Ese fue el primer indicador. Preparó café, revisó sus emails del trabajo, incluso sonrió ante un meme estúpido que Rubén le había enviado. No fue hasta media mañana que se dio cuenta. Había pasado 3 horas sin que ella ocupara espacio en su mente. 3 horas de libertad. Pequeñas victorias. Así es como se mide la recuperación. No en grandes gestos, sino en momentos donde el dolor está ausente. El trabajo se había convertido en algo más que una distracción. Diego había empezado a disfrutarlo genuinamente otra vez. Diseñaba con una energía que no sentía desde hacía años, como si toda esa rabia y dolor se hubiera transmutado en creatividad. Sus proyectos tenían ese borde interesante que llama la atención. Carlos, su jefe, lo notó. Tío, lo que sea que estés pasando, está funcionando. Este diseño es brillante. Diego miró el plano en la pantalla. Un espacio comercial transformado en loft residencial. Líneas limpias, espacios abiertos, luz natural fluyendo a través de ventanales estratégicamente ubicados. Era bueno, realmente bueno. Gracias. ¿Considerarías presentarlo en el Congreso de Arquitectura del mes que viene? Necesitamos representantes jóvenes. Diego vaciló. Hablar en público nunca había sido lo suyo, pero luego pensó, ¿por qué no? ¿Qué tenía que perder que no hubiera perdido ya? ¡Claro, lo haré! Carlos sonrió genuinamente sorprendido. ¡Excelente! Te va a venir bien. Networking, visibilidad, todo eso. Cuando Carlos se fue, Diego se quedó mirando el diseño. Había algo metafórico en ello. Transformar espacios viejos en algo nuevo y funcional. Exactamente lo que estaba intentando hacer con su propia vida. Inés se había convertido en una presencia regular. No amigos íntimos, pero algo parecido. Se encontraban cada 2 semanas en ese bar hipster donde se conocieron, bebían demasiado vermut y filosofaban sobre las complejidades absurdas de las relaciones humanas. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Inés una noche, ya en su 3ª copa. Pasamos años buscando a alguien que nos complete, cuando deberíamos estar buscando estar completos nosotros primero. Eso suena a algo que dirían en una taza motivacional de mierda, respondió Diego, pero sonreía. Es verdad igual. Mira, yo estuve tan rota después de lo de Álvaro que habría vuelto con él si me lo hubiera pedido, porque pensaba que estar sola era peor que estar con alguien que me mentía. Bebió un sorbo largo. Pero luego aprendes que la soledad no es el enemigo es perderte a ti mismo en alguien más. Diego asintió despacio. Había estado aprendiendo exactamente eso. Los primeros meses solo habían sido aterradores. El silencio del piso, las noches sin nadie con quien compartir estupideces cotidianas, las decisiones que tomaba sin consultar a nadie. Pero ahora ese silencio tenía calidad diferente. No era vacío, era espacio. Espacio para pensar, para crear, para existir sin tener que moldear su personalidad alrededor de otra persona. ¿Cuántos de nosotros nos perdemos en las relaciones sin darnos cuenta? Ajustamos nuestros bordes para encajar mejor. Limamos nuestras asperezas para no causar fricción. Nos convertimos en versiones editadas de nosotros mismos. Y luego, cuando todo explota, no sabemos quiénes éramos antes de empezar a cambiar. Diego había empezado a recordar. Le gustaba el jazz, aunque Maribel lo encontraba pretencioso.
Le gustaba cocinar comidas elaboradas, aunque ella prefería pedir comida. Le gustaba quedarse en casa los viernes, aunque ella siempre quería salir. Pequeñas cosas que había sacrificado sin pensarlo, asumiendo que así funcionaban las relaciones. Compromiso le llamaban. Pero había una línea fina entre compromiso y autoabandono. El congreso llegó más rápido de lo esperado. Diego se encontró en un auditorio con 200 personas. Su presentación cargada en su portátil, manos sudando ligeramente. No era nerviosismo paralizante, era anticipación, energía. Habló durante 20 minutos sobre su proyecto, sobre transformar espacios, sobre encontrar luz en estructuras que parecían muertas, sobre cómo la buena arquitectura no ignora el pasado, sino que construye sobre él respetándolo. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no estaba solo hablando de edificios. Las preguntas vinieron después. Una mujer en la tercera fila levantó la mano. Tu filosofía de diseño parece muy personal. ¿Hay una historia detrás? Diego sonrió. Siempre hay una historia. Creo que los mejores diseños vienen de entender que nada está realmente roto más allá de la reparación. Solo necesita visión diferente y voluntad de hacer el trabajo. La sala asintió. Aplaudieron cuando terminó. No fue ovación de pie ni nada dramático, pero fue real, genuino. En el break del café se le acercó un tipo de unos 40 años, barba bien recortada, aire de alguien que sabe lo que quiere. Pablo Serrano, tengo un estudio boutique en Chamberí. Me gustó mucho tu presentación. Intercambiaron tarjetas. Pablo habló sobre proyectos potenciales, colaboraciones, posibilidades. Diego escuchó sin la desesperación que habría tenido meses atrás. No necesitaba esto. Lo quería, pero no lo necesitaba. Y esa diferencia era fundamental. Cuando salió del congreso esa tarde, el sol de otoño pintaba Madrid de dorado. Diego caminó sin prisa particular, observando la ciudad con ojos que habían aprendido a ver belleza otra vez. Parejas paseando, ancianos en bancos de plaza, niños persiguiendo palomas que nunca atraparían. La vida en toda su complejidad caótica y maravillosa. Su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Hola Diego, soy Lucía. Nos conocimos en el congreso. Me quedé con tu tarjeta del networking. ¿Te gustaría tomar algo algún día? Sin presión. Diego miró el mensaje durante un largo momento. Lucía, morena, sonrisa amable, algo en arquitectura sostenible. Habían hablado brevemente sobre certificaciones LEED y eficiencia energética. Había sido agradable, fácil, sin complicaciones. Su primer instinto fue declinar. No estaba listo. Todavía estaba procesando. Pero luego se detuvo. ¿Cuándo estaría listo exactamente? ¿Había un cronograma oficial para sanar? ¿Un certificado que te daban cuando habías superado oficialmente tu trauma? No se trataba de estar listo, se trataba de estar dispuesto. Y Diego se dio cuenta, estaba dispuesto a intentar. No volver a lo que tenía antes, sino construir algo completamente nuevo. Me parece bien. ¿El jueves? La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Conozco un sitio genial en La Latina, te paso la dirección. Diego guardó el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era mariposas, no era ese enamoramiento desesperado que había sentido con Maribel. Era algo más tranquilo, curiosidad, apertura, la posibilidad de que algo bueno pudiera pasar sin tener que ser todo. El jueves, Diego se arregló sin la ansiedad que habría esperado. Jeans oscuros, camisa simple, chaqueta que Rubén le había regalado. Se miró en el espejo del baño a medio reformar y vio a alguien diferente del hombre que se había mudado aquí 4 meses atrás. No radicalmente distinto, pero más sólido, más presente en su propia piel. Lucía estaba esperando fuera del restaurante, envuelta en un abrigo color camel. Sonrió cuando lo vio. Puntual. Me gusta. Arquitecto. Viene con el territorio. La cena fue fácil en el buen sentido. Hablaron de trabajo, de Madrid, de esos pequeños detalles que conforman una vida. Lucía era divorciada, sin hijos, con un gato que se llamaba Gaudí, porque era igual de excéntrico y imposible de predecir. Tenía ese humor autoconsciente que viene de haber pasado por mierda y salido del otro lado. ¿Y tu última relación? Preguntó ella en algún momento, directo pero no invasivo. Diego consideró cuánto compartir. Decidió por honestidad. Terminó hace 4 meses. Ella me engañó, me costó, pero estoy en paz con ello ahora. Lucía sintió. El engaño es brutal. Mi ex me dejó por mi mejor amiga. Cliché nivel 1000. Joder, sí, se rió sin amargura. Pero ¿sabes qué? Me hizo un favor. Me obligó a replantear qué estaba tolerando y por qué. A veces las peores cosas nos llevan a los mejores lugares. No hubo beso al final de la noche.
Solo un abrazo cálido y la promesa de repetirlo. Diego caminó a casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza genuina. No la esperanza desesperada de que todo se arreglara mágicamente, sino la esperanza tranquila de que las cosas podían estar bien. Diferentes, pero bien. Los meses siguientes se desplegaron con esa calidad de tiempo que pasa cuando finalmente estás presente en tu vida. Diego y Lucía se vieron regularmente. No se apresuraron, no forzaron nada. Era refrescantemente simple. Dos personas que disfrutaban la compañía del otro sin cargar expectativas imposibles. Rubén lo notó inmediatamente. «Tío, estás diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más ligero, como si hubieras dejado de cargar algo pesado». Diego lo consideró. «Creo que lo hice. Dejé de cargar la expectativa de que alguien más me complete. Estoy completo solo. Lucía es un buen añadido, pero no es mi salvación». Rubén brindó con su cerveza. «Eso es jodidamente maduro, hermano. O jodidamente traumatizado. Probablemente ambas». Rieron. El tipo de risa que solo viene con amigos que te han visto en tu peor momento y siguen apareciendo. Diego pensó en Maribel a veces, no con dolor, con esa nostalgia distante que sientes por versiones pasadas de ti mismo. Ella era parte de su historia, pero ya no dictaba su presente. Había escuchado a través del chisme inevitable de amigos mutuos que estaba saliendo con alguien nuevo. Le deseó bien genuinamente, porque su felicidad ya no dependía de la infelicidad de ella. Una noche, Diego estaba en su piso, ya completamente decorado, con cuadros en las paredes y plantas que lograba mantener vivas, cuando Lucía le preguntó algo. «¿Qué aprendiste de todo esto?» «De Maribel, de estar solo, de todo». Diego pensó antes de responder. «Aprendí que el amor propio no es egoísta, es fundamental. Aprendí que estar solo no es fracaso, es a veces el acto más valiente. Y aprendí que las personas te van a decepcionar, pero eso no significa que no valga la pena intentar. Solo significa que tienes que elegir mejor y protegerte mejor». Lucía lo besó suavemente. «Esa es una buena lección. Una costosa también. Las mejores siempre lo son». Diego miró alrededor de su piso. Este espacio que había sido refugio y ahora era hogar. Pensó en el Diego de hace 6 meses, roto en el suelo del apartamento compartido, leyendo mensajes que destruyeron su mundo. Si pudiera hablarle a ese Diego, ¿qué le diría? Probablemente esto: va a doler como el infierno. Vas a cuestionarte todo. Vas a tener noches donde no sabes cómo vas a sobrevivir hasta el amanecer. Pero lo harás. Sobrevivirás. Y no solo eso. Vas a reconstruirte en algo más fuerte, más auténtico, más completamente tú de lo que jamás fuiste cuando estabas tratando de ser suficiente para alguien más. La traición de Maribel no fue el final de su historia. Fue el catalizador brutal que lo obligó a empezar una nueva. Una donde él era el autor principal, no un personaje secundario en la narrativa de otra persona. Diego se levantó y fue a la ventana. Madrid brillaba allá abajo, millones de luces en la oscuridad, cada una representando una vida, una historia, un corazón que había sido roto y había aprendido a latir otra vez. Sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente, después de meses de oscuridad, podía ver la belleza en la imperfección, en las grietas donde entraba la luz, en las cicatrices que probaban que había sobrevivido. Diego había perdido una relación, pero había encontrado algo más valioso. Se había encontrado a sí mismo. Y eso, descubrió, era el mejor final posible. Porque los verdaderos finales felices no son sobre encontrar a la persona perfecta, son sobre convertirte en tu mejor versión y elegir compartir eso con alguien que lo aprecia sin intentar cambiarlo. Y si Diego había aprendido algo, era esto: nunca volvería a perderse en otra persona, porque ahora sabía exactamente cuánto valía estar completo por su cuenta. Esa noche, antes de dormir, escribió una última entrada en su diario. Han pasado 6 meses desde que mi mundo se derrumbó. 6 meses desde que Maribel dejó de ser mi futuro y se convirtió en mi pasado. No voy a mentir y decir que fue fácil. Fue brutal. Fue como aprender a respirar otra vez después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Pero aquí estoy, respirando, viviendo, incluso riendo a veces. Si hay algo que quiero recordar de todo esto es lo siguiente: el amor que exige que te pierdas a ti mismo no es amor, es dependencia disfrazada de romance. El verdadero amor, sea romántico, de amistad o propio, te hace más tú, no menos. Maribel me enseñó lo que no quiero. Lucía me está mostrando lo que podría ser posible. Pero la lección más importante me la enseñé a mí mismo.
Soy suficiente, siempre lo fui. Solo necesitaba dejar de buscar validación en lugares equivocados. Esto no es un final, es un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionado de ver qué viene después. Cerró el diario, apagó la luz y se durmió con la paz de quien finalmente ha dejado de pelear contra sí mismo. Madrid seguía girando allá afuera, y Diego giraba con ella, completo, libre y finalmente en casa en su propia piel.